Hola, este es el segundo vídeo del tema 6, parsing ascendente de la asignatura Autómatas y Desarrollo Avanzado de Software. Bueno, hemos visto la idea de cómo se puede construir un árbol de abajo arriba, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo se suele implementar esto con una tabla y cómo lo hacen los generadores de parser más comunes, en particular Jack. Vale, entonces primero vamos a introducir dos conceptos, first y follow. Estos conceptos son muy útiles para razonar sobre parsers en general, ¿vale? Aunque lo vamos a usar muy tangencialmente, cualquier libro que podáis leer sobre cómo funcionan los autómatas que vamos a ver a continuación van a estar hablando sobre first to follow. Y además son útiles para entender también los problemas que puede tener uno con top-down. En general son conceptos útiles, ¿vale? Entonces el primer concepto es el first. Entonces first es un conjunto para una cadena de símbolos de la gramática. Es un conjunto de terminales. Entonces, dada una cadena de símbolos de la gramática alfa, first de alfa es un conjunto de terminales que son los que aparecen a la derecha como primer símbolo en una derivación que proviene de alfa, ¿vale? Entonces, coges alfa y de todas las derivaciones que se pueden hacer de alfa, miras el primer símbolo que aparece en el lado derecho de la derivación, justo a la izquierda. Entonces, por ejemplo, si es alfa, flecha, asterisco, ZB, el Z. Vale. B puede ser cualquier cosa, incluyendo la cadena vacía, ¿vale? Entonces, tenemos un ejemplo aquí. Si cogemos el first de expr, ¿vale? Es todo lo que puede aparecer a la derecha después de hacer derivaciones. Entonces, o sea, en el lado izquierdo de la derecha. Entonces, expr al lado derecho aparece expr, ¿vale? Y expr puede ser un atom. Y el atom puede ser num, con lo cual el primer elemento podría ser num, podría ser id, podría ser paréntesis, ¿vale? Y ya está. Entonces, lo que aparece como primer elemento en el lado derecho son paréntesis, num e id. Pues eso es el first de expr, ¿vale? Vale. El follow es un poquito diferente. El follow de A es lo que aparece justo después de A en una derivación, pero tanto A como lo que aparece justo después de A está en el lado derecho, ¿vale? Y es importante, A es un no terminal, ¿vale? Entonces, dado un no terminal, los terminales que aparecen justo en el lado derecho del no terminal. Entonces, por ejemplo, el follow de expr, que puede aparecer después de expr, asterisco, más, paréntesis y dólar. Justo después de expr puede aparecer dólar. Dólar es como estamos denotando el final de la regla, ¿vale? Entonces, paréntesis más asterisco y que se acabe la regla, ¿vale? Vale, otro concepto, y este sí que lo vamos a usar mucho ahora para desarrollar los autómatas, es el concepto de cierre, ¿vale? Entonces, dado un conjunto de ítems, recordemos que un ítem es una regla de derivación con un punto por donde se va procesando. El cierre es coger los no terminales que siguen al punto, por ejemplo expr, y añadir la misma regla, pero con el punto a la izquierda, ¿vale? Entonces, partimos de esto. Partimos de... No me deja seleccionarlo. Bueno, partimos de estas dos reglas, ¿vale? Y como tenemos punto expr, pues miramos punto expr. Si os acordáis, punto expr... No, ¿dónde está? Aquí. Punto expr, pues eso es lo mismo que punto atom, con lo cual hay que añadir punto num, bueno, y punto id, ¿vale? Entonces esto es el cierre de esto de aquí. El cierre es importante porque se va a utilizar todo el rato para generar los estados del autómata. Vale, entonces ahora vamos a construir un autómata SLR. Un autómata SLR es un autómata shift reduce
pero con un concepto nuevo, que es que en la pila, o sea, hay una pila de estados, ¿vale? Entonces primero hay que generar el autómata entero del SLR y luego se construyen las acciones. Las acciones van a ser del tipo, si en la pila de estados, o sea, si tengo esto como estado, o sea, en la cima de la pila de estados tengo S1 y tengo el token de entrada aplico la acción esta. Por ejemplo, si estoy en el estado 1 y me llega un num, pues hago un shift, ¿vale? Las acciones van a ser shift, reduce, accept y error. Ahora veremos cómo trabajan con la pila de estados. Entonces, lo primero que hay que hacer es construirse el autómata de estados, ¿vale? Con el que se va a construir la tabla. Entonces, para construir el autómata de estados se van a seguir 2 o 3 pasos muy sencillos. El primero es añadir a la gramática el símbolo inicial, para saber cuándo se ha acabado de procesar el lenguaje, ¿vale? Entonces se añade una regla una regla de derivación que va a tener un símbolo especial inicial, que en el momento en el que se reduzca, pues el autómata ha detectado que la cadena pertenece al lenguaje, ¿vale? Y en la derecha, pues el símbolo inicial. Entonces, lo que se va a hacer va a ser ir construyendo primero un conjunto canónico de ítems, y con esto se van construyendo los estados. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Entonces lo primero que se hace es construir el cierre del símbolo inicial. Vale. Y luego esto te va a dar en estado y luego vamos a ir procesando. Para cada posible entrada va a avanzar el punto y se va a calcular el cierre de eso, ¿vale? Ese es el conjunto canónico de ítems. Entonces vamos a ver. Entonces se empieza con el cierre del símbolo inicial, ¿vale? Y si llega a expr, avanzo el punto y de nuevo calculo el cierre. Si me llega en ese momento expo, me llega a punto, lo que sea, pues calculo el cierre y así voy calculando, ¿vale? Me llega el paréntesis, pues avanzo el punto y calculo el cierre, ¿vale? Entonces, pues empiezo con el cierre del símbolo inicial, me llega a expr, calculo el cierre, me llega num, calculo el cierre, me llega, y así calculo todo el conjunto canónico de estados, ¿vale? Y todas las transiciones. Las transiciones de ese grafo serán los shifts, ¿vale? Entonces si estoy en un estado y me llega a eso, pues hago shifts. Los reduce serán volver hacia atrás, el punto. Entonces será ir hacia atrás por la flecha. Luego vamos a ver ejemplos de esto, ¿vale? Entonces vamos a coger una gramática más sencilla todavía que la que teníamos antes, que es esta de aquí, ¿vale? Y con esta gramática vamos a construir el autómata de estados completo. Entonces, bueno, lo primero se extiende y se construye el grafo, ¿vale? Ya digo que este grafo se construye sencillamente, coges el conjunto canónico de ítems, el cierre del símbolo inicial, avanzas cierre, avanzas más, cierre, avanzas más, cierre y así, ¿vale? Entonces, bueno, hay alguna cosa aquí que no está etiquetada, aquí falta una F, pero bueno, este es el grafo de estados, ¿vale? Y ahora hay que entender lo que hace cada uno de accept, reduce, error y demás, ¿vale? Entonces, en una reducción, el punto vuelve hacia atrás, ¿vale? Ya hemos dicho shift, es tan sencillo como si me llega, o sea, si hago shift de E o hago shift de, perdón, de E no, que es un... Si hago shift de más, por ejemplo, pues paso del estado 1 al estado 6, ¿vale? Si hago shift de paréntesis, pues, ¿vale? Entonces estoy en un estado, que es la cima de la pila, y hago shift y avanzo, ¿vale? Reduce es un poco más especial, que lo que hace es volver el punto hacia atrás, ¿vale? Os recuerdo que eso, lo que hacía era pop de algo de la pila de símbolos y push del símbolo en el lado izquierdo de la reducción. Entonces, X flecha y de punto, el punto vuelve hacia atrás, ¿vale? Y entonces se hace pop de Y y push de X, ¿vale? Entonces vamos a verlo, por ejemplo, aquí un ejemplo. Estamos en el estado 5, ¿vale? Y entonces tenemos T asterisco y D en la pila de símbolos, ¿vale? Y entonces ahora vamos a hacer un reduce. Entonces, el reduce va a ser de F flecha y D, que en realidad es hacer pop de ID y push de F. Y eso se hace
volviendo hacia atrás por la flecha de ID, con lo cual estoy en el estado 5, acabo en el estado 0. ¿Vale? Entonces, una reducción va a reducir los símbolos, va a sacar de la pila de símbolos y a meter otros símbolos en la pila de símbolos, normalmente terminales, ¿vale? Y a continuación va a saltar de un estado a otro. ¿Vale? Una vez estoy en el estado ahora tengo T asterisco F en la pila, ¿vale? Porque he reducido ID por F, ¿vale? Pues ahora puedo hacer las transiciones T asterisco F y llego a I10, ¿vale? Entonces fijaros que se hace un reduce y luego un salto, ¿vale? Porque después del reduce normalmente pues tengo una serie de transiciones que puedo hacer. Vale, eso es lo que codifico en la tabla. Cuando estoy en el estado no sé qué, puedo reducir y tengo no sé qué en la pila de símbolos, puedo reducirlo y luego hacer un goto. Ahora luego lo veremos, ¿vale? Entonces, aquí se ven las acciones que hay, ¿vale? Entonces, bueno, shift, reduce, vale, vamos a ir viendo lo que es. Entonces, la tabla que se construye es esta, ¿vale? Entonces, si estoy en el estado 1 y me llega a más, hago un reduce con 2, ¿vale? Normalmente después del reduce tengo, o cuando sea, tengo una de estas cosas en la pila de símbolos, pues hago un goto. ¿Vale? Cuando tengo una de estas cosas en la pila de símbolos, meto este estado en la pila de símbolos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo completo, ahora veremos paso a paso, pero bueno. Me llega esto en la entrada, y entonces lo primero que hago es Shift de ID. Shift de ID, que me lleva al estado 5. Acordaos de que Shift de ID me lleva al estado 5. Acordaos de que esto es porque si estoy aquí y me llega ID, salto al estado 5. ¿Vale? Y así, si estoy en el estado 5 y tengo, perdón, en el estado 4 y tengo en la cima de la pila, pues hago un Shift de 5 y luego esto. Bueno, entonces aquí se puede ver paso a paso lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, tengo que ver en qué estado estoy, qué tengo en la pila de símbolos, y entonces veo qué regla tengo que aplicar, y la aplico. Entonces un reduce de F flecha ID, pues vuelve atrás el ID y mete F, y luego hago un goto, como tengo F en la cima de la pila, bueno, y como estoy en el estado 0, salto a 3, entonces por eso salto a 3, ¿vale? Vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, el estado de la cima de la pila, esto es una pila de estados, el estado de la cima de la pila, el primero es 5, 0, 5, 3, es el estado actual, ¿vale? Ese es el estado en el que estoy dentro del autómata de estados, ¿vale? Esto es la pila de símbolos, que es una pila que se va haciendo push por la derecha, y esto es la entrada que va avanzando según voy consumiendo tokens, ¿vale? Y esto es la acción que se aplica en cada paso. Bueno, un goto es hacer un push de un estado a la pila y se aplica al final del reduce, que era lo que os decía antes. Vale. Y shift es tomo un token de entrada y hago un push de estado. Entonces vamos a ver un ejemplo de shift, otro ejemplo de shift. Entonces imaginemos que tengo la pila de estados 0, 2, 7, como símbolos tengo T asterisco y en la entrada tengo ID más ID, y entonces hago shift, pues consumo un ID de la entrada, ¿vale? Que este es el paso intermedio, hago el X de ID y luego hago push de ID y salto al estado 5, ¿vale? Entonces, la tabla lo que dice es shift de 5, salto al estado 5 y hago un shift, ¿vale? Reduce. Como he dicho antes, la reducción se aplica sobre una regla, hace pop de los símbolos de la derecha, hace push del símbolo de la izquierda y luego normalmente al final, si lo hay, se aplica un goto, ¿vale? Entonces estoy con la pila de símbolos 02, símbolo T, tengo a la entrada más ID y hago un reduce de E flecha T. Entonces se hace pop de E, ¿vale? Que eso, perdón, pop de T, que eso hace pop de T y hace pop del símbolo del estado 2,
¿vale? A continuación hago el push de E, ¿vale? Y a continuación hago el goTo. Estoy en E y tengo el estado 0, tengo que mirar en la tabla, estoy en E y en el estado 0, pues hago un push de 1. Que es goTo 1. Pues ya está, goTo 1. Y entonces acabo en el estado 1 con la pila 0, 1, E y más ID. Vale. Entonces, lo único que hace el autómata es aplicar esta tabla haciendo shift y reduce. Si no se puede hacer ni shift ni reduce, pues es un error. Y si se hace reduce del estado inicial, pues entonces se ha aceptado la cadena y ha tenido éxito el parsing. Vale. Este autómata es SLR y tiene algunos problemillas porque tal y como está construido no hace look ahead, sino que sencillamente le llega un token y lo consume. Al no hacer look ahead no tiene suficiente expresividad. ¿Vale? Hay construcciones comunes en lenguajes de programación que no se pueden expresar con un SLR. ¿Vale? Entonces, normalmente lo que se hace es coger k tokens de look ahead, típicamente 1, y anotar con tokens de look ahead los estados, de manera que puedes hacer cosas, o sea, multiplicas los estados, tienes el estado y además tienes el token de look ahead. ¿Vale? Son autómatas muy parecidos, lo único que por cada estado ahora aparecen varios dependiendo de cuál es el token de look ahead, y esto le da más expresividad al lenguaje y le permite tener construcciones que existen en lenguajes de programación que no soporta ese SLR. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Aparecen mucho más estados. Entonces se inventaron una cosa que se llama LALR, que es básicamente reducir los estados de LR de K hasta que es casi LR de 0, es prácticamente SLR. ¿Vale? Entonces, la idea de LALR es sencillamente un SLR anotado con los tokens de look ahead, con un token de look ahead, ¿vale? Y con luego una reducción de estados. Viendo directamente el autómata de Jack, que es como un SLR con look ahead, se puede entender perfectamente con lo que hemos visto, ¿vale? Para depurar, Jack te dice en qué estado está y a qué estado pasa, si va a hacer shift o reduce, y los goTos, y entonces en realidad se puede depurar, ya lo veremos, con una comprensión sofisticada del SLR, porque la única diferencia son los tokens de look ahead y la reducción de estados. ¿Vale? Bueno, y como he dicho, first y follow son importantes para entender bien la ambigüedad y los problemas de ambigüedad de shift reduce en estos casos. Vale. Bueno. Esto en realidad es más o menos lo que he dicho. Lo único aquí interesante es que para entender de verdad esto, hace falta entender de verdad si un token está en follow. Entonces solo se aplica una reducción en el LR1 si el último token leído está en follow si el último token leído está en follow de lo que querríamos reducir. ¿Vale? No es difícil de entender, pero tampoco queremos entrar en mucho detalle. Lo interesante del LALR es que es como un SLR anotado con tokens de look ahead con muchos menos estados. Esto es con lo que hay que quedarse. ¿Vale? Las tablas y las acciones son exactamente igual que las de un SLR. Entonces, cuando estemos depurando con Jack, si entendemos bien esto y tenemos claro que además hay un token de look ahead, entonces lo que voy a tener es una tabla de estados como esta, pero en cada estado además tengo el estado anotado con un token de look ahead y 0 con un token de look ahead paréntesis. ¿Vale? Y así. Entonces eso quita muchas de las transiciones, porque si estoy en I0 y tengo un token de look ahead paréntesis, solo va a haber las transiciones que estén en el follow adecuado. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esta transición no va a estar porque con paréntesis no puedo llegar aquí, porque el token va a ser más.
y así. Entonces, bueno, con esto se reducen, se usa el look ahead para la expresividad y se tienen menos estados.